Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Me llamo Julian. Tengo 31 años y, dependiendo de a quién le preguntes, soy camarero o algo completamente distinto. Mi familia prefiere la primera versión, especialmente mi padre, Robert. Para él, un verdadero hombre usa corbata, conduce un sedán alemán y sube alguna escalera corporativa que no lleva a ninguna parte mientras se jacta en cada barbacoa familiar de su último ascenso. Ya conoces el tipo, así que, cuando dejé la universidad a los 22 años y empecé a trabajar detrás de una barra, no como algo temporal sino como carrera, él me dejó claro que yo era una vergüenza. No de una manera dramática de desheredarme, no. Eso habría requerido esfuerzo. Simplemente me borró gradualmente del mapa. Conversaciones, fotos familiares, incluso la distribución de asientos en las fiestas. Mi madre lo secundó. Mi hermana Tessa siguió su ejemplo. Así que dejé de aparecer en las cosas. Eso fue hasta el fin de semana pasado. Tessa se casó. Una boda grande y extravagante en alguna finca campestre que parecía sacada de una película de romance real. No me invitaron a la fiesta de compromiso. Ni siquiera me avisaron de la despedida de soltera. Pero recibí una invitación formal a la boda, incluso dirigida por mi madre. Tal vez se sintió culpable. O tal vez fue porque el abuelo Harold, el padre de mi padre, el único que se preocupó por mí, había amenazado con no ir a menos que sus dos nietos fueran tratados por igual. Así que confirmé mi asistencia. Sí, no alquilé un smoking, ni aparecí en un coche llamativo. Solo un traje negro a medida, bien afeitado, y una entrada discreta durante la hora del cóctel. Pensé que me quedaría al margen. Felicitaría a mi hermana, y me iría antes del postre. Pero la vida tenía otros planes. En el momento en que pisé el sendero de grava que conducía al salón principal del lugar, escuché el final de una risa, que reconocí demasiado bien. La de mi padre. Rodeé la esquina y lo vi cerca de la barra hablando con un grupo de primos lejanos y uno de los nuevos parientes de Tess por matrimonio. Tenía el vaso medio levantado y las palabras ya arrastradas. ¿Julian? Oh, ¿te refieres al camarero? Resopló como si la palabra le supiera mal. Probablemente esté mezclando ron con Coca-Cola en algún club del centro. No aguantará 10 minutos en un lugar como este. Todos se rieron. Incluso mi madre. Pude haberme dado la vuelta en ese momento, pero no lo hice. Apreté la mandíbula, enderecé la espalda y seguí caminando como si no hubiera oído una palabra. Me temblaban las manos, no por vergüenza, sino por contención. No había visto a mi padre en más de 2 años, y las primeras palabras que salían de su boca sobre mí eran un chiste. El salón de recepción era enorme. Suelos de mármol, techos abovedados, candelabros lo suficientemente grandes como para aplastar un coche pequeño. Gente con trajes de diseñador y vestidos de lentejuelas bebían champán y reían como si hubieran nacido haciéndolo. Me quedé al borde de la sala, observando cómo la máquina social funcionaba sin problemas, sin mí. Luego hicieron su entrada los novios. Tessa con un vestido blanco perlado, su nuevo marido, James, con un smoking azul marino a medida. Se veían bien. Ella me vio y se congeló por un segundo, sorprendida. James no se dio cuenta. Aún no. Cuando terminaron las presentaciones y los brindis, los invitados volvieron a mezclarse. James y Tessa se abrieron paso entre la multitud, dándose la mano y aceptando cumplidos. Cuando llegaron a mí, Tessa esbozó una sonrisa forzada. Julian, no sabía que vendrías. Me invitaste, dije con calma. Cierto, dijo rápidamente desviando la mirada. Entonces James me tendió la mano. Encantado de conocerte. Soy James, dije, estrechándola. Lo sé. Sonrió hasta que dejó de hacerlo. Su sonrisa se desvaneció lentamente mientras me miraba fijamente. Realmente fijamente. Su agarre se aflojó. Su ceño se frunció. Espera, ¿cuál es tu apellido otra vez? Incliné ligeramente la cabeza. El mismo que el de ella. Sacó el teléfono del bolsillo como si estuviera revisando un mensaje, pero vi sus dedos moverse, tecleando, y luego el silencio. Miró la pantalla, luego a mí, y luego de nuevo. Su rostro se puso pálido. ¿Conoces esa mirada que pone a alguien cuando se da cuenta de que ha hecho una terrible suposición? Ese era él. Se aclaró la garganta. Guardó el teléfono como si le hubiera quemado, y masculló algo sobre ir a buscar una bebida. Tessa parecía confundida. ¿Qué fue eso? Me encogí de hombros. Ahora probablemente te estés preguntando qué vio. ¿Qué hizo que se congelara? Retrocedamos un segundo. Sí, empecé como camarero. Pero lo que nunca le dije a mi familia, no por secretismo, sino porque nunca les importó preguntar, es que cofundé una empresa de bebidas espirituosas artesanales hace 7 años. Empezamos siendo pequeños, locales, vendiendo a bares especializados y boutiques. Pero luego arrasamos. Unas pocas campañas virales, un par de patrocinios de celebridades,
y un gran acuerdo de distribución después, y nuestra marca explotó. A los 29 años, compré la parte de mi socio. A los 30 tenía acuerdos de licencia en 3 continentes. Mi trabajo de bar es dirigir una operación multimillonaria que emplea a más de 60 personas. Pero nada de eso surgió con mi familia porque ninguno de ellos me trató nunca como una persona que valiera la pena conocer. Habían escrito su versión de mí hace años. El fracasado, el desertor, el mono de cócteles, y nunca actualizaron el guión. Hasta ahora. A medida que avanzaba la noche, los susurros comenzaron a flotar por la sala. Vi a James susurrando a su hermano, luego a su padre, luego a un padrino que me dirigió una mirada de ojos muy abiertos antes de mirar rápidamente hacia otro lado. En algún momento, entre la ensalada y el plato principal, mi padre se acercó a mí. «Julian», dijo, su tono extrañamente comedido. «No esperaba verte aquí. Me invitaste», dije de nuevo, con la expresión neutral. «Cierto, cierto», forzó una risita. «Así que sigues de camarero, ¿eh?» Pude haberlo dejado pasar. Pude haber sonreído, asentido, mantenido la paz, pero algo dentro de mí se rompió. «No he servido en un bar en 5 años», dije. «Pero uno de mis productos está detrás del tuyo ahora mismo. Pregúntale al camarero, ¿el tequila de tu vaso? Ese es mío». Él parpadeó. «¿Qué?» «Soy dueño de la compañía que lo fabrica». Se rió. No fue real. «¿Estás bromeando?» No respondí. Simplemente pasé por su lado y me dirigí a la barra donde el camarero estaba apilando vasos usados. Esperé hasta que me notó. «Oye», dije, «¿usáis Caix para el tequila de la casa?» «Sí», dijo animándose. «Caix blanco. ¿Es bueno? ¿Lo has probado?» «Soy el fundador», dije en voz baja. Sus ojos se abrieron. «No puede ser». Asentí una vez. «Sí puede». Mi padre me había seguido. Escuchó cada palabra. Podía sentir prácticamente cómo su visión del mundo se agrietaba como el hielo bajo presión. Y ahí fue cuando las cosas realmente comenzaron a desmoronarse. No tardó mucho. Dejé a mi padre en la barra y volví a mi mesa. Ni siquiera me había sentado del todo antes de verlo al otro lado de la sala, susurrándole urgentemente al oído a mi madre. Los ojos de ella se dirigieron a mí, luego al camarero, luego de nuevo a mi padre, y vi cómo su rostro se tensaba por la confusión, como si le hubieran quitado una alfombra de debajo. Se enderezó, se alisó el vestido y se dirigió hacia mí con esa sonrisa pasivo-agresiva que siempre usaba cuando estaba a punto de fingir que no pasaba nada. «Julian», dijo al llegar, quitando pelusa invisible de mi solapa. «¿Cuál era esa pequeña broma que le estabas contando a tu padre?» «No es ninguna broma», dije rotundamente. Me preguntó si seguía siendo camarero. Le dije la verdad. Ella me parpadeó como si le hubiera hablado en código. «¿Eres dueño de esa compañía de licores, Caix?» «Sí». «Pero nunca nos lo dijiste». «Nunca preguntaste», dije simplemente. Sus labios se afinaron. Podía verla tratando de calcular cómo dar marcha atrás. Miró a su alrededor, notando las sutiles miradas que se dirigían hacia nosotros ahora. Primos, amigos, los nuevos parientes de Tess. Se habían dado cuenta de que algo estaba sucediendo, incluso si no sabían qué. Y los chismes corren rápido en una sala llena de gente aburrida con ropa formal. Especialmente cuando la oveja negra resulta ser algo más que una oveja. Mi madre se acercó más, su voz un susurro ahora. «Sabes que a tu padre no le gusta que se burlen de él». La miré directamente a los ojos. «Entonces debería dejar de asumir que es la persona más inteligente de la sala». Ella retrocedió ligeramente, como si la hubiera abofeteado con palabras. Abrió la boca, pero no salió nada. En cambio, dio media vuelta y caminó enérgicamente de regreso a mi padre, cuyo rostro se estaba poniendo rojo. No por el alcohol esta vez. Y luego, como un chiste de sitcom mal sincronizado, Tessa se acercó. Se paró a mi lado, con los brazos cruzados, con todo el aspecto de la novia compuesta, excepto por la tormenta que se gestaba detrás de sus ojos. «¿Puedo preguntar qué está pasando?», dijo, con voz aguda. «James me dijo que eres dueño de alguna compañía. No dio detalles, solo dijo que era importante». Asentí lentamente. «Caix Spirits. Suministramos a varias cadenas nacionales. Probablemente hayas visto los anuncios». «Espera». Ella parpadeó. «¿Tú eres ese Caix? ¿Esa es tu marca?» «Desde el principio». Su boca se abrió ligeramente. «¿Por qué nunca dijiste nada?» La miré fijamente, tratando de no dejar que años de resentimiento afloraran. «Tessa, ni siquiera fui invitado a tu fiesta de compromiso. Nunca me envías mensajes de texto a menos que sea una foto familiar reenviada. Y la Navidad pasada, publicaste una foto con la leyenda. Toda la familia reunida de nuevo y ni siquiera salía yo». Ella se ruborizó. «Yo no quise decir nada con eso». «Claro», dije con voz suave. «Pero ese es el punto. Ninguno de ustedes nunca quiso decir nada con eso. Así era simplemente». Ella no respondió, solo se quedó allí con su vestido de novia caro,
de repente insegura de qué lado de la dinámica social se encontraba. Y justo entonces, James regresó. Estaba pálido de nuevo, sosteniendo su teléfono como si hubiera empezado a sangrar. Le dijo a Tessa, mirándome como si pudiera evaporarme. ¿Podemos hablar? Ella frunció el ceño. ¿Qué pasa? Me miró de nuevo, luego se inclinó y le susurró algo al oído. Yo no pude oírlo, pero vi cómo su expresión cambiaba. Se le cayó la mandíbula. Sus ojos se dirigieron a mí, de vuelta a él, y luego hacia abajo al teléfono que él sostenía. Luego se giró lentamente hacia mí. ¿Estás en Forbes?, preguntó, su voz quebrándose a mitad de la frase. Asentí. Entré en la lista de los 30 under 30 hace 2 años. También hay un video. James parecía querer derretirse en el suelo. Yo, no sabía quién eras cuando te di la mano. Pensé que eras solo un camarero, ofrecí. Él asintió torpemente. Lo siento. Ahí fue cuando el resto de la sala comenzó a enterarse. Vi a una dama de honor susurrarle a un padrino. Un primo sacó su teléfono, luego otro y otro. Observé cómo uno de ellos tocaba las imágenes y de repente se congelaba, con los ojos muy abiertos. Giró el teléfono para mostrárselo a otra persona. Mi nombre, mi foto, un titular de un artículo. El camarero que construyó un imperio de licores. Y así, dejé de ser invisible. La gente comenzó a acercarse, algunos educadamente al principio. Felicitaciones suaves, preguntas sobre cómo construí el negocio, si me estaba expandiendo internacionalmente. Luego vinieron los oportunistas, primos que no había visto en años. Tía Meredith, que una vez me dijo que estaba desperdiciando mi potencial. Incluso el tío Greg, que se había reído más fuerte cuando mi padre me llamó fracasado, ahora me estrechaba la mano como si fuéramos viejos amigos. Era como si hubiera entrado en una realidad alternativa. Pero la mejor parte fue la cara que puso mi padre, mientras veía todo desarrollarse desde el borde de la sala. Parecía un hombre viendo su propia película, excepto que él ya no era el protagonista. Ni siquiera estaba en la escena. Mi madre seguía intentando susurrarle cosas al oído, pero él la ignoró, demasiado aturdido para formular una frase coherente. Su vaso estaba lleno de nuevo. No lo estaba bebiendo. No me acerqué a él. No era necesario. En cambio, respondí algunas preguntas más educadas. Me despedí discretamente de Tessa y me escapé justo antes de cortar el pastel. No necesitaba quedarme. Mi presencia ya había hecho lo que tenía que hacer. Pero lo que pasó después de que me fui, esa es la parte que realmente les escuece a ellos de todos modos. No esperaba lo que vino después. Honestamente, pensé que había hecho una salida limpia. No buscaba un enfrentamiento dramático o un momento de micrófono caído. Solo quería que me vieran de verdad por una vez en sus vidas. No el desertor, no la decepción familiar, solo yo. Pero resulta que no puedes soltar una bomba de verdad como esa en una sala llena de egos y esperar que el polvo se asiente en silencio. A la mañana siguiente, me desperté con 10 llamadas perdidas de un número desconocido. Pensé que era un vendedor por teléfono hasta que revisé el buzón de voz. Era James. Hola, Julian. Soy James. Siento llamar tan pronto. Yo creo que deberíamos hablar. Es sobre tu padre. Me senté en la cama. El siguiente mensaje llegó unos minutos después. Su voz era más baja esta vez. Escucha, sé que las cosas estuvieron raras anoche, pero algo pasó después de que te fuiste. Tus padres, en cierto modo, explotaron, en plan delante de todos. No quería decir nada hasta que pudiéramos hablar. ¿Puedes devolverme la llamada? No lo hice. No de inmediato. En cambio, abrí las redes sociales y ahí estaba. Un video corto y tembloroso, no más de 20 segundos, publicado por una de las amigas de Tessa. Apenas se podía oír por encima de la música, pero los subtítulos contaban la historia. Padre de la novia se enoja durante el discurso, se va en medio de la recepción. Los comentarios fueron brutales. Aparentemente, en algún momento después de que me fui, mi padre había intentado hacer un brindis. El tipo que solía hacer en cada reunión familiar cuando todavía se veía a sí mismo como el cabeza de la mesa. Pero este no tuvo el mismo efecto. No con los susurros volando por la sala. No con la mitad de los invitados ahora buscándome en Google debajo de la mesa. Un comentario decía, empezó a decir lo orgulloso que estaba de Tessa por casarse con una familia tan prometedora. Luego alguien, creo que el primo del novio, preguntó por qué nunca mencionaba a su hijo exitoso. El tipo se puso rojo y simplemente se fue a mitad de la frase. Otro escuchó a alguien decir, al menos el camarero salió en Forbes. Pensé que iba a tirar una silla. No pude evitarlo. Me reí. No porque fuera mezquino, aunque, bueno, tal vez un poco, sino porque, por primera vez, la narrativa no estaba bajo su control. Ya no podía enterrarme bajo su desaprobación. Yo había crecido más allá de ese agujero. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de texto de Tessa. Julian, ¿de verdad tenías que humillarlo así? Me quedé mirando el mensaje un minuto y luego le respondí. ¿Yo? Yo no lo humillé. Respondí una pregunta. La verdad hizo el resto.
Ella no contestó. Esa misma tarde recibí una visita inesperada. El abuelo Harold. El abuelo siempre ha sido callado, un hombre de pocas pero importantes palabras. Cuando abrí la puerta y lo vi allí parado con una bolsa de papel y una sonrisa cansada, me hice a un lado sin decir una palabra. Nos sentamos en mi cocina. Sacó una botella, una de las mías, y 2 vasos. Pensé que, si voy a beber tu tequila, debería hacerlo con el hombre que lo hizo, dijo. Sonreí. Creí que ya no bebías. Hago excepciones cuando mi familia por fin me da algo por lo que brindar. Bebimos en silencio por un momento antes de que se recostara en su silla. Vi lo que pasó anoche. Tu padre no está acostumbrado a ocupar un segundo lugar, y de ninguna manera está acostumbrado a equivocarse. Asentí lentamente. Siempre quiso ser la voz más fuerte de la sala, y ahora no lo es. El abuelo dijo, tú no necesitaste levantar la voz, simplemente apareciste. Me miró con esos ojos claros y firmes. Hiciste bien, chico. Eso significó más para mí que cualquier disculpa que mi padre pudiera darme. Pero las consecuencias no habían terminado. Más tarde esa semana, una prima con la que apenas hablaba, Lisa, me envió un mensaje. Quería ponerse al día. Dijo que estaba pensando en cambiar de carrera y que siempre había admirado mi ética de trabajo. Un día después, el tío Greg me envió un correo electrónico con una propuesta de negocios. En serio. Dijo que tenía una gran idea para una línea de ginebra de lujo y quería colaborar. Ignoré ambos mensajes. Pero el verdadero giro llegó el viernes. Recibí una carta certificada. Al principio pensé que era algo legal. Tal vez mi padre intentando hacer alguna jugada, pero no. Era de James. Una carta formal, escrita a mano. Quería reunirse en privado. Sin Tessa, sin familia, solo nosotros 2. Y lo dejó claro en la carta. Hay algo que mereces saber sobre tu familia y tu padre. Leí esa frase 3 veces porque, hasta ese momento, pensé que lo único que merecía era una disculpa que nunca me darían. Pero tal vez, solo tal vez, había más. Algo oculto. Algo que no querían que descubriera. Y de repente, la historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. No me apresuré a ir a esa reunión con James. Dejé pasar unos días. En parte porque no estaba seguro de querer saber lo que él guardaba. Y en parte porque necesitaba tiempo para pensar. Después de todo lo que había pasado, la boda, los susurros, la inundación de sonrisas falsas e interés repentino, no estaba seguro de estar listo para indagar más profundamente en la familia. Había pasado una década manteniéndolos a distancia. Pero con el tiempo, la curiosidad ganó. Le envié un mensaje con la hora y el lugar. Una pequeña cafetería en la ciudad, el tipo de lugar donde nadie nos reconocería y nadie escucharía a escondidas. James ya estaba allí cuando llegué. Todavía con un blazer impecable, cabello pulcro, postura erguida. Se puso de pie cuando me vio y ofreció una sonrisa cautelosa, como si no estuviera seguro de qué versión de mí aparecería. La decepción silenciosa o el hombre cuyo nombre había sido noticia esa semana. Me senté frente a él y no perdí el tiempo. ¿Qué quieres decirme? Dudó, miró a su alrededor y luego se inclinó como si estuviéramos intercambiando secretos en una película de espías. Tu padre, dijo, no solo te estaba desprestigiando en la boda, lo ha estado haciendo durante años. Levanté una ceja. Sí, eso ya me lo imaginaba. No, Julian, dijo bajando la voz. Ha estado mintiendo deliberadamente a todos. A mí, a mi familia, a Tessa, incluso a tu propia familia extensa. Pensábamos que apenas te las arreglabas, que trabajabas en trabajos esporádicos, que vivías en un apartamento mugriento encima de un bar de mala muerte. Sentí que apretaba la mandíbula. ¿Y todos ustedes simplemente le creyeron? No se inmutó. Sí, porque lo dijo con convicción, y porque cada vez que salía tu nombre, cambiaba de tema, se reía o contaba alguna historia sobre cómo no podías mantener un trabajo, o nunca terminabas nada de lo que empezabas. Esa parte no era nueva, pero aún así, me golpeó como una bofetada. James continuó. Pero después de que te busqué, después de que me di cuenta de quién eras en realidad, le pregunté a Tessa si lo sabía. Ella no lo sabía. Estaba anonadada. ¿Y cuando les preguntó a tus padres? Bueno, tomó aire. Robert no lo negó. Simplemente dijo, él no es como el resto de nosotros. Tenía que proteger a la familia de su fracaso. Lo miré fijamente. ¿Proteger a la familia? Repetí. ¿De mí? James asintió. Fue una locura. Actuó como si fueras una mancha en su legado. Pero la verdad es que creo que él sabía lo importante que te estabas volviendo. Creo que lo supo antes que nosotros. Y no lo soportó. Me recosté en mi silla, las palabras dando vueltas en mi cabeza. Todos esos años, había asumido que simplemente no les importaba. Pero sí les importaba, solo que no de la manera que yo esperaba. Papá había estado reescribiendo activamente mi historia a mis espaldas, convirtiéndome en una lección de moral para hacerse ver mejor. Un hijo fallido, una decepción para ser compadecida, no celebrada.
James deslizó algo sobre la mesa. Un sobre de Manila. ¿Qué es esto?, pregunté. Pruebas, dijo. Correos electrónicos, mensajes, incluso uno en el que tu madre le dijo a mi madre que estabas trabajando en un bar destartalado cerca de Skid Row. Eso fue apenas el año pasado. De hecho, dijo que estabas a un cheque de distancia de pedir ayuda. Abrí el sobre lentamente, sacando una pila de correos electrónicos impresos y capturas de pantalla. Los hojeé, cada uno más ridículo que el anterior. Mentiras flagrantes, invenciones. Algunos incluso incluían fotos mías de hace años. Una mía en una camiseta sucia durante una instalación de destilería. Otra en la que estaba detrás de una barra sonriendo para una sesión de fotos promocional, utilizada como evidencia de lo mal que me iba. Pensé que deberías verlas, dijo James. No sabía de qué otra forma arreglar esto. Levanté la vista. ¿Por qué estás haciendo esto? Se encogió de hombros con vergüenza en los ojos. Porque estoy casado con esta familia y no me di cuenta de cuánta podredumbre se escondía bajo la superficie. Y porque vi tu cara en la boda y me di cuenta de que nunca había visto a alguien parecer tan tranquilo mientras todos los demás se esforzaban por ponerse al día. Miré los papeles de nuevo y luego los doblé de vuelta en el sobre. Gracias, dije en voz baja. Me quedaré con esto. Nos despedimos. No hubo apretón de manos esta vez, solo un asentimiento. Y cuando salí a la luz del sol, me sentí extraño, no enojado, ni siquiera sorprendido, simplemente claro. Como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su lugar. No fui a casa de inmediato. En cambio, conduje hasta los suburbios, de vuelta a la casa en la que no había puesto un pie en años. La casa donde crecí, donde me dijeron quién debía ser y donde finalmente me descartaron como un experimento fallido. El coche de mi madre estaba en la entrada. El de mi padre también. Toqué el timbre. Mi madre abrió, luciendo su habitual sonrisa pulida, del tipo que usaba para recibir a amigos de la iglesia o vecinos de los que secretamente chismeaba. En el momento en que me vio, la sonrisa flaqueó. Julian, dijo, con voz tensa. ¿Qué estás? ¿Está papá en casa? Ella no se movió. ¿Por qué? Quiero hablar. Pasó un momento. Luego se hizo a un lado. Está en el estudio. Lo encontré en su escritorio leyendo algo en su tableta. No levantó la vista cuando entré. Mira quién finalmente decidió volver a casa, murmuró, todavía deslizando la pantalla. No estoy aquí para un reencuentro, dije. Estoy aquí para decirte que sé lo de las mentiras, las historias que has estado difundiendo, lo de los correos electrónicos, las narrativas falsas, todo. Se congeló lentamente. Dejó la tableta y me miró. No sé qué crees que sabes. Arrojé el sobre su escritorio. Él no lo abrió. Pasaste años tratando de borrarme, dije, manteniendo la voz tranquila. Pero no desaparecí. Construí algo. Algo real. Y no pudiste soportarlo, ¿verdad? Porque significaba admitir que estabas equivocado. No dijo nada. Les dijiste a todos que yo era un fracaso, que apenas estaba sobreviviendo, que había avergonzado a la familia. Pero la única vergüenza en esta casa es el hombre que pensó que mentir sobre su propio hijo lo hacía más respetable. Abrió la boca. Pero lo interrumpí. No estoy aquí para discutir. No estoy aquí para gritar. Estoy aquí para hacerte saber que cualquier versión retorcida de mí que hayas creado, eso termina hoy. La historia real ha salido a la luz. Y puedes aceptarlo o pasar el resto de tu vida fingiendo que no criaste a un hombre más exitoso de lo que tú jamás serás. Se inmutó ante eso. Bien. Ya terminé de intentar ganarme tu respeto. Perdiste el derecho a darlo. Con eso me di la vuelta y salí. Mi madre intentó detenerme en el pasillo, balbuceando algo sobre cómo las cosas se habían malentendido. Ni siquiera la miré. Dejé la casa por última vez. Eso fue hace 8 meses. Desde entonces las cosas han cambiado. No porque las forcé, sino porque dejé de seguir su guión. Tessa se acercó algunas veces. Disculpas, mensajes largos, párrafos llenos de culpa sobre cómo nunca se dio cuenta de lo profundo que era el favoritismo. Respondí cortésmente, pero no hice nada por reparar nada. Tal vez algún día, tal vez no. James y yo mantuvimos un contacto ocasional. Respeto que me dijera la verdad. No confío en él, no del todo, pero lo respeto. En cuanto a mis padres, no he sabido nada. Ni llamadas, ni correos electrónicos, nada. Pero hace unas semanas recibí una alerta de que alguien había solicitado una reunión con el equipo legal de mi empresa. Una consulta anónima sobre tarifas de licencia y uso de marca, rastreada hasta una pequeña firma de consultoría dirigida por, lo adivinaste, el tío Greg. Rechacé la solicitud. Ese mismo día, doné una gran suma a una organización sin fines de lucro que financia becas de hostelería para estudiantes de bajos ingresos. La donación fue hecha a nombre de mi padre. Una semana después, recibí una carta por correo. Sin remitente, solo 2 palabras dentro. ¿Por qué? Sonreí. Porque algunos legados se heredan, otros se construyen.
Y el mío es mejor de lo que jamás podrían haber imaginado. Si te gustó esta historia, suscríbete y déjanos un comentario contándonos qué opinas y desde dónde nos estás viendo. Muchas gracias.